Cuando los cazas bombarderos Phantom atacaron a sus objetivos en la profundidad del territorio iraquí, se enfrentaron a numerosas zonas de misiles Roland, torretas SAM y al fuego de las defensas antiaéreas. Tras bombardear al objetivo, se enfrentaron a otro problema: los cazas interceptores iraquíes que les perseguían. De vuelta a casa, la esperanza de los Phantom eran los pájaros que esperaban en la frontera para librarlos de sus perseguidores. Esos pájaros se llamaban F-14. El Phantom fue el principal avión de combate de las fuerzas aéreas iraníes en los 70 y 80 y continúa siendo la columna vertebral de la flota de cazas iraní. El F-14 era el caza más avanzado de su época. Aún sigue siendo uno de los más caros. Pero esta serie no trata del F-14. Es la historia de los hombres que pilotaron los F-14 sin el equipamiento adecuado. En contra de lo que creían las apuestas, convirtieron sus bombarderos en la peor pesadilla de Irak. Ningún país tenía el Phantom cuando nosotros nos hicimos con él. Voló en la guerra de Vietnam y allí se puso a prueba. Con ese avión podíamos atacar en la profundidad del territorio enemigo para dar apoyo a las fuerzas terrestres. Por lo tanto, llevamos a cabo fuego de cobertura y a la vez operaciones estratégicas. Los pilotos pusieron al Phantom el apodo de Generoso. ...21 de septiembre de 1980. Irak comenzó una guerra contra Irán llevando a cabo un ataque masivo. Como la armada iraní no estaba bien preparada, las fuerzas aéreas se convirtieron en el principal defensor ante la invasión iraquí. Volando bajo, los aviones Phantom y F-5 de las fuerzas aéreas atacaron las columnas de tanques iraquíes y vehículos armados, ralentizando así su avance. La Armada tuvo tiempo para posicionar sus unidades en la frontera. Las líneas defensivas consiguieron asegurar el frente. Hemos recibido el entrenamiento necesario y resistiremos hasta el último aliento. La Armada iraquí ya no podía avanzar. Los ataques iraquíes se detuvieron a la entrada de Ahvaz, Abadan y Susanguer. Sin embargo, este éxito resultó muy caro para las fuerzas aéreas. Varios aviones de las fuerzas aéreas fueron derribados por el fuego de las defensas aéreas de la Armada iraquí.
Las fuerzas aéreas perdieron algunos de sus pilotos. Cuando comenzó la recuperación de los territorios ocupados, las fuerzas aéreas cambiaron su estrategia respecto al uso de los Phantom. El difunto coronel Bahram Hushiar, el que entonces fuera subdirector de operaciones de las fuerzas aéreas, propuso que algunos Phantom volaran a una altura muy elevada y que soltasen sus bombas contra los lugares donde estaban posicionados los soldados iraquíes y su equipamiento. Además de destruir las instalaciones iraquíes, un bombardeo masivo tendría un efecto devastador en su moral. Los Phantom neutralizaron los sistemas de radar de las torretas SAM iraquíes usando inhibidores de frecuencia electrónicos. Sin embargo, el plan todavía se enfrentaba a un gran peligro: los cazas interceptores iraquíes. Por lo tanto, se decidió que el bombardeo a gran altitud de los Phantom tuviese la cobertura de los aviones F-14. Acababa de volver de una misión de patrulla aérea de combate. Desafortunadamente ese día no encontramos nada. Pero en las misiones anteriores conseguí derribar 3 de sus aviones. ...14 de julio de 1981... Base aérea de Isfahán. La armada iraní necesitaba bombardear las instalaciones defensivas iraquíes para llevar a cabo la operación Ramadán. Las fuerzas aéreas convocaron a los pilotos elegidos para esta misión. Uno de ellos era un joven piloto llamado Abolfaz Mehreganfar. Mientras estos pilotos estén en esta base, con la moral tan alta, la victoria es nuestra porque la justicia siempre gana. Fue por la tarde. Recibí una llamada de la oficina al mando. Tenía que ir al día siguiente a la oficina especial de Teherán. Fui a Teherán en un avión Bonanza, a la oficina central. Allí había una sesión informativa. Teníamos que volar con 2 F-14, 4 F-4 y un avión cisterna para realizar un bombardeo a gran altitud. Despegamos de la base de Isfahán por la mañana con un silencio absoluto. Volamos hacia Teherán. Entre Teherán e Isfahán, el avión cisterna con destino Mashhad regresó a una altitud baja. Entramos en contacto en el desierto y continuamos repostando hasta llegar a las montañas de Adna y Dorud, sobre la base de Omidiyeh. Mismo día, base de Omidiyeh, provincia de Juzestán. 4 Phantoms esperaban la llegada de los 2 F-14 en la pista de aterrizaje de la base de Omidiyeh. Los Phantom estaban armados con varias bombas al máximo de su capacidad. De acuerdo con el plan de vuelo, los cazas no podían tener contacto por radio, porque llevar a cabo la misión en silencio garantizaría el éxito de la misión. Los 2 F-14 se acercaron al punto de encuentro.
Los F-14 giraron sobre los Phantom. Y estos despegaron. El piloto del otro F-14 era el capitán Harandi. Los F-4 estaban en la pista de aterrizaje y despegaron. Pero los dos F-14 no aterrizamos. No estaba previsto que aterrizásemos. Volamos uno a la izquierda y otro a la derecha del F-4. Ascendimos hasta los 13.000 metros. Yo estaba a la izquierda y el señor Mejegaramfar estaba a la derecha. Yo tenía que cubrir cualquier intercepción procedente de la derecha y el señor Harandi de la izquierda. El líder de los F-4 era el capitán Anet. Habían pasado 40 días desde la liberación de la ciudad de Khorramshahr. Después de la derrota de Irak en Khorramshahr, Estados Unidos facilitó a Irak información de inteligencia. Los aviones americanos de alerta temprana y control aerotransportado que volaban sobre Arabia Saudí podían detectar el despegue de los aviones iraníes y determinar su ruta tan solo 2 minutos después del despegue. La información de vuelo de esta misión se le facilitó a las fuerzas aéreas iraquíes. La operación fue descubierta y las defensas iraquíes se prepararon inmediatamente para interceptar a los aviones iraníes. Las defensas antiaéreas iraquíes dispararon misiles tierra-aire a los aviones iraníes. Pero los inhibidores de frecuencia de los Phantom desviaron los enormes y horrorosos misiles. Volamos sobre la vieja y la nueva Talayeh y entramos en los territorios iraquíes. Íbamos a bombardear el Tigris, el Éufrates y la carretera que une Basra y Bagdad. En algún momento sus radares nos localizaron y se dieron cuenta de que estaban siendo atacados, así que nos dispararon. Los cazas iraníes habían dominado el cielo desde el inicio de la guerra. Irak buscó durante mucho tiempo la ayuda de Francia para hacer frente a las fuerzas aéreas iraníes. Francia equipó sus cazas Mirage F-1 con los mejores misiles aire-aire Matra y Magic y se los entregó a Irak. Los pilotos iraquíes fueron entrenados para pilotar este avanzado avión de combate. Era el momento de que las fuerzas aéreas iraquíes amortizasen su compra. Cuatro Phantoms protegidos por 2 F-14 volaban hacia Irak a toda velocidad. Probablemente el avión más cercano era el Airborne One. Se acercaba a nosotros por nuestra derecha desde la base de Kut. Podíamos ver los 2 aviones en nuestro radar. 6 aviones Mirage atacaron a los Phantom. Hablé con el número 2, el señor Harandi. Él también les tenía en su radar. Decidimos que yo les disparase un misil, ya que estaba a la derecha. Cuando estaba a una distancia de 50 kilómetros, disparé mi misil Phoenix. ¿Por qué 50 kilómetros? Porque tenían aviones Mirage y podían lanzarnos misiles a una distancia de 32 kilómetros. Así que reaccionamos antes que ellos. Seguí el rastro de nuestro misil, esperando un destello o una explosión en el cielo. Al final vimos la explosión.
Su táctica fue la siguiente. Como no tenían tiempo para subir a una altitud de 14.000 metros, levantaron el morro del avión y lanzaron cualquier misil antiaéreo que tuvieran, alguno guiado por radar o cualquier otro. Los misiles salieron hacia arriba. Si alcanzaban algún objetivo, lo derribarían. Si no, se suicidarían. Eso es lo que ocurrió entonces. Había 2 Mirage, cada uno había lanzado 4 misiles, por lo que había 8 misiles. Estaba hablando con el piloto de mi cabina de mando trasera. Le dije que siempre venían de 2 en 2. Supón que derribamos a uno con nuestro misil. El otro nos haría pedazos. Tenemos que vigilar al resto, además de a los nuestros. Como el señor Mereganfar había lanzado un misil, tenía que separarse de la formación para seguir la ruta del misil. Los misiles venían de los F4 y del lado izquierdo, donde yo estaba. Mientras hablábamos, nos fuimos acercando. El piloto, que estaba en mi cabina de mando trasera, dijo que algo había pasado por nuestro lado. Vi el misil azul pasando justo por el morro de nuestro avión. Mereganfar me preguntó si lo había visto, y yo le dije que sí, que había visto el humo del misil. Pasó justamente rozándonos. Le dije que era el humo de nuestro propio misil, y él dijo que no, que era negro. Entonces el señor Harandi dijo que le habían dado. Uno de los misiles dio en mi ala izquierda. El número 2 dijo que le habían dado en el ala, que estaba perdiendo combustible por la izquierda. Estábamos hablando cuando perdimos la conexión. Cuando lanzamos las bombas, el número 2 voló sobre los F4 para posicionarse sobre mí y apoyarnos mutuamente en el ataque. La gran panza del F-14 fue la elegida por el misil y golpeó su ala. Perdimos el contacto por radio. Empecé a girar a la izquierda para volver a la formación de los F4. Los F4 ya habían lanzado sus bombas y estaban volviendo a Irán hacia el este. Eché un vistazo a nuestro radar y tenía el aviso de misil parpadeando. Estaba diciendo al piloto de mi cabina de mando trasera que era una búsqueda de corto alcance, de unos 16 kilómetros. Entonces lo vi. El señor Ansarian estaba en la cabina de mando trasera y nos salvó la vida disparándole un misil. Disparó el misil y yo lo rastreé. Tenía un rombo enfrente. Podía ver el objetivo a través de él. Mientras miraba la ruta del misil, vi al avión viniendo hacia nosotros. El misil se dirigía hacia él directamente, pero el avión no reaccionó. Como enhebrando hilo en una aguja, el misil hizo explotar el avión. Miles de trocitos y piezas se esparcieron en una bola de fuego y giré hacia la izquierda rápidamente. El radar me dijo que continuase con el giro de 90 grados hacia nuestro territorio, porque los otros objetivos habían llegado y yo estaba en el medio. Decidí invertir el avión
y bajar en picado hacia el suelo, hasta una altitud muy baja y a mucha velocidad. Fui hacia el norte de Basra y el sur de Abadán. Me di cuenta de que el frente se podía ver desde allí. Humo, polvo, trincheras, vehículos, tanques, cañones, gente corriendo por todos lados. Continué hacia el norte del Golfo Pérsico, entre la plataforma petrolífera de Al-Bakar y Bandar Imán. Entonces ascendí e intenté contactar con Hassan, pero no respondió. Lo intenté varias veces, pero no hubo respuesta. Todo el mundo estaría molesto y preocupado en esa situación. ¿Qué le había pasado al número 2? Estaba muy preocupado. Fuimos a la base de Isfahán y aterrizamos. Después de que el misil nos golpeara, solo pude decir al piloto de mi cabina de mando trasera que no eyectara. Pero él conocía la situación y dijo que no lo haría. Así que bajamos la altitud para aterrizar. Cuando un misil alcanza un avión, pasan muchas cosas. Se encienden muchos avisos de fuego y advertencias. Las apagamos todas y fuimos hacia la base Omidyeh, a 16 kilómetros al oeste de Karun. Perdimos todo nuestro combustible. Los motores se apagaron uno a uno. Estábamos en un avión sin combustible, sin motor ni nada para controlarlo. Al final tuvimos que eyectar. Caímos y los chicos nos llevaron a Akbad en helicóptero. Allí me cosieron la cara. Y después fuimos a Isfahán en un C-130. Megreganfar y Harandi sirvieron hasta el final de la guerra en varias misiones de las fuerzas aéreas. Y lo que es más importante, entrenaban a los pilotos de los F-5 y F-4 que entraban en la base de Isfahán durante la guerra para que pilotasen los F-14. Ambos pilotos se retiraron de las fuerzas aéreas con el rango de coronel y desde entonces trabajan en aerolíneas comerciales. Tom Cooper, investigador y autor del libro Unidades de F-14 Tomcat iraníes en acción, cuenta una historia interesante cuyos héroes son los pilotos de los F-14 que estaban a cargo de respaldar a los Phantom. El general Maher Abdel Rashid, comandante de una división de la Armada iraquí y miembro de la familia de Saddam, conoce a los Tomcat. De acuerdo con las fuentes iraquíes, el 20 de noviembre de 1992 sucedió otra historia que muestra que ciertos periodos de la guerra no están bien documentados por parte del lado iraní, por las fuerzas aéreas iraníes. Un día, dos generales iraquíes estaban explorando los frentes de las partes centrales de la frontera entre Irán e Irak. Para ello disponían de una flota de 2 helicópteros Mi-8 escoltados por varios MiG-21 y MiG-23. Yo entrevisté a uno de los pilotos iraquíes que pilotaba uno de esos helicópteros y me dijo, de repente, un MiG-23 estaba cayendo en picado. No estaban tan cerca del frente como para que el caza fuera derribado por una torreta SAM iraní o cualquier otra torreta terrestre. Y entonces otro empezó a caer en llamas. ¡Bum! Destrozado. Ya está. Me dijo, entré en pánico, no sabía qué estaba pasando ahí.
¿qué está derribando nuestros cazas? Fuera lo que fuera, también podía derribar nuestro helicóptero con mi general. Y el general era mi responsabilidad. Por lo tanto, nos dimos la vuelta y volamos lo más bajo que pudimos y escapamos. Esa fue su historia.